Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Hola, soy el coronel de Ejército Juan Carlos Liendo O'Connor y nuevamente es un gusto comunicarme con ustedes desde el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Peruano. ¿Para qué? Para tocar y abordar un tema que es de suma importancia para nuestro país por las consecuencias que tiene en el desarrollo no solo de nuestras actividades cotidianas, sino sobre la vigencia del Estado de Derecho, la autoridad del Estado y las próximas elecciones. Y me refiero al crimen internacional organizado, al crimen transnacional organizado y su presencia activa y en proceso de empoderamiento en el Perú. En los próximos minutos y en forma breve y esquemática voy a referirme a la naturaleza de este fenómeno que está generando la ola de violencia criminal y delincuencial más grande de toda nuestra historia. Hay que definir el fenómeno a través de su impacto, un poco evaluar las respuestas del Estado y también un perfil de hacia dónde podría ir la solución en términos de variables estratégicas. Muy bien, a ver, lo que estamos sufriendo en el Perú, en razón al aumento de asesinatos por sicariato, a la expansión descontrolada de la extorsión, que va desde el ajuste a grandes empresas hasta comerciantes bodegueros e incluso trabajadores informales, ¿no? Atravesando por la minería ilegal y las estructuras del narcotráfico, se ha descontrolado. Y empezando el año 2025, ha desatado una serie de atentados con explosivos, más de 26 en menos de 3 semanas, y en 21 días la cifra de muertos por asesinato producto del crimen ilegal alcanza no menos de 120 personas, sin considerar las continuas muertes que se vienen produciendo, sin registrar en las zonas críticas de minería ilegal, como son en la frontera de Perú y Ecuador, en el Alto Marañón, en la región de Amazonas, en la región de Patás, en la Rinconada en Puno y en Madre de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aparte de asesinatos a periodistas, posibles ataques a personas asesores del Congreso y una serie de eventos que generan una confusión y un caos total en la vida cotidiana del país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en el Perú se viene produciendo en forma acelerada desde el año pasado, luego de un proceso de infiltración y debilitamiento del Estado peruano, se viene materializando como un hecho concreto la presencia efectiva y real, con capacidad de acción, de organizaciones criminales transnacionales. ¿Qué son estas organizaciones transnacionales criminales que ahora están en el Perú? ¿No? Son bandas transfronterizas que activan y elevan el nivel del crimen en toda Latinoamérica. No solamente es un proceso peruano, sino es en toda la región, ¿no? Y son estructuras del crimen, como digo, transfronterizas, que se mueven, desarrollan y crecen al amparo de las industrias de economías ilegales, del narcotráfico y la minería ilegal. O sea, estas bandas criminales se enfocan, se sostienen y se empoderan en el auge de economías ilegales de la región derivadas del narcotráfico y la minería ilegal. En el Perú no es una excepción. Lo que sí es un proceso súbito y violento que, repito, con bases ya estructuradas de debilidad del Estado, de expansión de la actividad criminal, hoy se materializa de hecho con acciones coordinadas que tienen efectos políticos. Vamos a ahondar sobre ello. ¿Cómo reconocemos cuál es la finalidad
de estas bandas transnacionales, la finalidad, el fin superior es adquirir el poder de administrar y dirigir bajo la forma criminal, más allá de las leyes, todos los efectos de la economía ilegal del narcotráfico y de la minería en la región. Esta es la razón de su existencia: asegurar economías ilegales. Para asegurar sus economías ilegales, está obligada a diseñar objetivos estratégicos y alcanzarlos. El principal de ellos es el control por el cooptamiento, la infiltración, la extorsión, el chantaje o financiamiento de campañas políticas del liderazgo político de los tres poderes de la República, instalados en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Esta infiltración, captación, coerción sobre estos poderes del Estado tiene como objetivo asegurar el espacio suficiente para seguir manteniendo e incrementando su posición frente a las economías ilegales. Este es su primer objetivo estratégico. En el nivel económico, su objetivo estratégico se orienta al dominio de la cadena de lavado de activos, enganchado con negocios multinacionales. Ese es el empoderamiento de la economía ilegal con canales para lavar dinero e integrarlos al proceso económico formal. Los efectos de ello es el debilitamiento de la economía, ¿no?, el fraccionamiento de los entes productivos, ¿no?, y el empoderamiento de una economía ilegal. Esto también tiene objetivos y efectos estratégicos sobre el ámbito social. Para que el crimen internacional continúe expandiéndose, necesita reclutar a toda una serie de estructuras propias que conviven con la sociedad, desde abogados, contadores, periodistas, políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y sicarios. Este es el aspecto más crítico, ¿no? Sicarios que vienen de las zonas más empobrecidas, más críticas, donde hay ausencia efectiva del Estado. Quiere decir que el crimen transnacional necesita un tejido social propio y su objetivo es tener una sociedad criminalizada bajo el control de los patrones del crimen. Ese es el tercer objetivo estratégico. Y el cuarto objetivo estratégico se orienta a debilitar, infiltrar, corromper y neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad, con la siguiente dinámica: en el nivel político, promoviendo o bloqueando leyes que dificulten la lucha contra el crimen a través de sus representantes financiados o los representantes que tienen cooptados en cualquiera de los tres poderes del Estado. En la dimensión económica, debilitar a las fuerzas de seguridad con empleo de recursos que puedan ser sujetos a la corrupción, recursos que no sean proporcionalmente adecuados a la amenaza real por combatir, por enfrentar, y debilitar cualquier estructura de recursos humanos, materiales de las fuerzas de seguridad para que no puedan estar en condiciones de enfrentarlas. Al mismo tiempo, captar para sus filas personas especializadas a través del dinero, de fuerzas especiales, recursos asociados con inteligencia, que van a terminar su empoderamiento criminal. Esto que estoy mencionando, esta dimensión estratégica, no es un invento, sino es una realidad que se ha venido forjando a través de los años. Acá hay dos variables, en dos dimensiones, en países como, por ejemplo, México y Colombia, donde impera el crimen abiertamente y los estados están sujetos a los dictados de esta fuerza de crimen transnacional, donde en algunos lugares ya tienen dominio geográfico en los cuales ejercen poder político ante la ausencia del Estado, ejercen el control de las economías ilegales, ¿no?, dominan la sociedad y tienen su propia fuerza. En la segunda dimensión de la proyección del crimen transnacional organizado, existen
países donde aparentemente no hay el nivel de violencia de los países descritos o lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras y hasta Bolivia viven de economías ilegales, básicamente del narcotráfico y todos los delitos asociados, migraciones ilegales y también de la minería ilegal. En esos lugares, las economías ilegales están al ritmo de la acción política de los poderes del Estado establecidos y que tienen el control de la sociedad, y todos son regímenes autoritarios. En resumen, la presencia del crimen transnacional organizado tiene un efecto estratégico que es controlar a los poderes del Estado e instaurar una sociedad criminal y empoderar al crimen transnacional, no solamente del Perú, en una fuerza política que controle el Estado. Por las razones anteriormente descritas, el problema que está enfrentando el Perú no es un problema de carácter policial, y aquí quiero ser muy enfático y reiterativo y preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta del Estado peruano se limita a una respuesta de visión estrictamente policial, de perseguir bandidos, ladrones o delincuentes, sin ninguna visión estratégica de carácter político, económico, social y de seguridad, lo cual está generando el acelerado desgaste de una institución policial que tiene serios problemas de liderazgo, gestión institucional, corrupción y presencia del crimen organizado. Se sigue erosionando la naturaleza del trabajo policial y el esfuerzo denodado de muchos agentes policiales sin un empleo de carácter estratégico. Por ello, es necesario considerar que el efecto del crimen transnacional organizado constituye una amenaza a la seguridad nacional. Hace unos días, el gobierno norteamericano recientemente instalado declaró a las organizaciones del crimen transnacional organizado organizaciones extranjeras que afectan la seguridad nacional, motivo por el cual los denominan como organizaciones terroristas. La definición del gobierno americano corresponde a todos los efectos que he mencionado, ¿no? El crimen transnacional erosiona la estabilidad política, erosiona las estructuras básicas del Estado de Derecho constitucional y de las leyes, ¿no? Mina, socava y sabotea la economía formal, desconfigura el tejido social, convirtiendo una sociedad en una sociedad criminal al servicio del crimen, y debilita las acciones de las fuerzas del orden. Esta dimensión del crimen transnacional organizado recién se está instalando en el Perú en forma acelerada, producto de los enfrentamientos, conflictos geopolíticos en la región, productos del cambio del orden internacional, y como una avanzada a los efectos del combate del crimen organizado que ya se presentó en Estados Unidos y va a expandir de manera efecto globo su presencia sobre toda la región. Quiere decir que los criminales que están en Estados Unidos, que no puedan entrar o que van a dificultar sus acciones para empoderarse en la región relacionados con Estados Unidos, van a migrar a otros lugares del continente. Y en ese sentido, el Perú es el espacio, al momento, más favorable, que presenta todas las ventajas para la instalación del crimen internacional organizado. Concluimos. Es necesario el debate, la discusión académica de nivel de carácter estratégico en el ámbito de la seguridad nacional. Ya se está haciendo. Nosotros los docentes tenemos la obligación de contextualizar la academia con los acontecimientos actuales. Es un desafío en pleno desarrollo de organizaciones criminales que no tienen estructura jerárquica, tienen una estructura molecular y mutante,
donde los liderazgos son fácilmente reemplazados y no constituyen el centro de gravedad para enfrentarlos. Asimismo, estas organizaciones del crimen traspasan fronteras y emplean franquicias locales, las cuales adoptan sus procedimientos, establecen sus objetivos desde el extranjero y tienen que pagar la franquicia correspondiente. Estas organizaciones actúan ofensivamente de manera asimétrica en un escenario de conflicto híbrido, donde son capaces de realizar atentados con explosivos, asesinatos selectivos y generar el terror a través de los medios de comunicación en forma viral. Todo un desafío para el pensamiento estratégico militar. En el Perú hemos enfrentado situaciones de riesgos muy grandes, muy importantes. Después de 25 años, nuevamente la coyuntura y las circunstancias exigen el desarrollo de nuevos esquemas de pensamiento estratégico para poder ayudar a defender a nuestra patria. Esa es la ventaja del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, que está en permanentemente conexión con la coyuntura y el desarrollo de la academia. Ha sido un gusto estar con ustedes unos minutos y quedo de ustedes nuevamente para cualquier otra ocasión. Que tengan buen día. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.